¿Alguna vez has tenido la sensación de despertar antes que tu cuerpo? ¿Has sentido vibraciones o la sensación de estar flotando o incluso la impresión de que te estabas observando desde fuera de tu cuerpo? Miles de personas en todo el mundo afirman haber vivido experiencias como estas que te acabo de contar. Experiencias tan intensas y tan reales que muchas de ellas aseguran que cambiaron para siempre su forma de entender la conciencia, la vida y la realidad. Algunas les llaman experiencias extracorporales, otras las conocen como proyección astral, otras simplemente hablan de viajes astrales. ¿Pero qué son realmente? ¿Estamos ante un fenómeno espiritual, ante un estado extraordinario de la mente o ante algo que todavía no somos capaces de comprender por completo? Bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo del canal. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Y en el vídeo de hoy vamos a adentrarnos en uno de los fenómenos más fascinantes que estudia la parapsicología. Y este fenómeno son lo que conocemos como los viajes astrales. Cuando se habla de viajes astrales, hay un nombre que aparece una y otra vez en las personas que nos interesa este tema y que nos hemos documentado para aprender sobre él. Y este nombre es el nombre de Robert Monroe. De hecho, para muchas personas, Monroe es una de las figuras más importantes dentro del estudio moderno de las experiencias fuera del cuerpo. Y lo curioso de todo esto es que Robert Monroe no buscó nunca convertirse en un investigador de este tipo de fenómenos. Este señor no era medium, no era espiritista, no pertenecía a ninguna escuela esotérica, no era ocultista y ni siquiera podríamos decir que fuera una persona especialmente interesada en toda esta temática. Robert Monroe era un empresario norteamericano que además trabajaba en el mundo de la comunicación y de la radio y que llevaba una vida completamente normal. Y el trabajo que él hacía estaba muy alejado de todos estos temas y de todo aquello que hoy en día asociamos a la parapsicología o a la espiritualidad. Y precisamente por eso su caso resulta tan interesante, porque no estamos hablando de alguien que quisiera tener este tipo de experiencias, no estamos hablando de una persona que estuviera buscando un despertar espiritual o respuestas o intentando desarrollar capacidades psíquicas, sino más bien todo lo contrario. Estamos hablando de una persona normal y corriente y este tipo de experiencias han aparecido en su vida de manera completamente inesperada. Todo comenzó a finales de la década de los 50, cuando Robert Monroe empieza a experimentar una serie de sensaciones muy extrañas cuando se encuentra relajado, especialmente en momentos en los que está a punto de quedarse dormido. Él descubre unas vibraciones muy intensas que van recorriendo todo su cuerpo. Y cuando estoy hablando de vibraciones no me refiero a un ligero cosquilleo o a una sensación agradable. Él habla de algo mucho más intenso. Él habla como una especie de corriente eléctrica que atraviesa todo su cuerpo, como si una enorme energía lo estuviera recorriendo de arriba abajo. Entonces, imagínate por un momento, ¿no?, que tú estás tan tranquilamente dormido, dormida, y de repente sientes algo así. Lo más normal es que pienses que te pasa algo, que a lo mejor tienes un problema físico o que quizás tengas algún tipo de enfermedad. Y eso precisamente es lo que pensó este señor, es lo que pensó Monroe. De hecho, en un primer momento llegó a preocuparse muchísimo, pero lo que vino después fue todavía mucho más desconcertante, porque tras esas vibraciones comenzaron a producirse experiencias que él no sabía cómo explicar. Empezó a sentir que se separaba de su cuerpo y que podía observar la habitación
desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Pudo ver que veía la cama y que veía su propio cuerpo acostado, y lo más sorprendente de todo esto es que afirmaba que él se sentía completamente consciente, que no tenía la sensación de estar soñando ni de estar imaginando algo. Según él, la experiencia era tan real o incluso más real que el propio estado de vigilia. Y aquí hay algo que me parece muy interesante, y es que muchas personas que han vivido este tipo de fenómenos, este tipo de experiencias, describen exactamente lo mismo. No dicen tuve un sueño extraño, sino que dicen que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo y que estaban plenamente conscientes. Y eso es precisamente lo que llevó a Monroe a empezar a cuestionarse, pues, qué es lo que realmente le estaba ocurriendo. Porque, claro, ¿no? Imagina por un momento la situación de que tú te encuentras tranquilamente acostado o acostada una noche, sientes estas vibraciones extrañas y de repente tienes la sensación de salir de tu cuerpo y te ves a ti mismo, a ti misma, pues acostado, acostada en la cama, y tú sigues siendo consciente. Lo primero que probablemente pensaría cualquiera de nosotros o de nosotras es que ahí hay algo que no va bien, y eso pues es precisamente lo que le ocurrió a Monroe. Monroe pasó miedo, muchísimo miedo. Llegó a pensar que podía estar enfermo, que se podía estar muriendo, que quizás estaba volviendo loco, o pues, evidentemente imaginó lo peor. Pero hay algo que diferencia a Monroe de otras personas, pues que quizás habrían intentado olvidar esta experiencia, y es que él decidió ponerse a investigarla. Y eso precisamente es lo que lo convierte en una figura pues tan importante dentro de este sector, porque no se limitó a aceptar aquello que le estaba ocurriendo, pero tampoco lo rechazó automáticamente, sino que comenzó a tomar notas, a registrar fechas, a anotar sensaciones y a comparar unas experiencias con otras. Intentó identificar patrones, intentó comprender qué provocaba aquellas experiencias y qué tenían en común. Y durante años se convirtió, de alguna manera, en el investigador de sí mismo, de aquello que le estaba ocurriendo. Y con el tiempo acumuló una enorme cantidad de información, y todas esas investigaciones acabarían dando lugar a un libro que hoy se considera una de las obras más importantes dentro del estudio de las experiencias fuera del cuerpo. Este libro es el libro Journeys Out of the Body, publicado en 1971, un libro que todavía a día de hoy se sigue leyendo y que continúa siendo además una referencia tanto para investigadores de la parapsicología como para todas aquellas personas que están interesadas en la conciencia, en la espiritualidad o en los estados alterados de percepción. Lo interesante de este libro no es únicamente lo que cuenta, sino cómo lo cuenta, porque Monroe no escribe como alguien que tenga todas las respuestas, no intenta convencer al lector, no afirma categóricamente qué son los viajes astrales, sino que lo que hace simplemente es compartir sus experiencias, compartir sus dudas, sus miedos, sus investigaciones y sus reflexiones. Y quizá precisamente por eso su obra pues sigue teniendo la importancia que tiene a día de hoy, porque más que ofrecer respuestas definitivas, lo que hace es plantearnos preguntas que todavía hoy nos seguimos haciendo. Preguntas como: ¿qué es realmente la conciencia? ¿Hasta dónde llegan los límites de la mente? Y si es posible percibir la realidad de una forma que todavía no somos capaces de comprender por completo. Sin embargo, hay algo que también debemos tener presente, y es que Robert Monroe fue probablemente uno de los investigadores más conocidos de este fenómeno, pero no fue el primero. De hecho, la idea de que la conciencia se puede separar del cuerpo físico aparece desde muy antiguamente en culturas ancestrales y en tradiciones que existen desde hace miles de años antes de que Monroe naciera. Y precisamente por eso, para comprender realmente los viajes astrales, tenemos que viajar mucho más atrás en el tiempo. Pero lo cierto
como hemos dicho, es que Robert Monroe pues no fue el primero en la historia de hablar de ese tipo de experiencias. Si echamos la vista atrás, pues podemos ver que la idea de que la conciencia puede ir más allá del cuerpo físico aparece en culturas y en libros antiguos de parapsicología. Por ejemplo, en el antiguo egipcio ya se hablaba de distintos aspectos del ser humano, de partes más sutiles que pueden existir mucho más allá del cuerpo físico. Si viajamos hasta la India, pues encontramos referencias a distintos cuerpos energéticos y a estados de conciencia diferentes a los que experimentamos pues, en nuestra vida cotidiana. Luego tenemos también la tradición chamánica, que también describe lo que podríamos llamar viajes del espíritu, en los que el chamán afirma acceder a otras realidades o a otros planos de existencia. Y mucho más tarde, pues dentro del espiritismo mismo, encontramos la idea de que durante el sueño la conciencia o el espíritu pues se pueden desprender parcialmente del cuerpo y vivir determinadas experiencias que después en ocasiones somos capaces de recordar. Evidentemente, pues cada cultura lo interpreta de una manera diferente. Los nombres cambian, las explicaciones pues también, incluso el lenguaje pues, que se utiliza puede ser completamente distinto, pero si nos detenemos un momentito a observar todas las tradiciones, encontramos algo que resulta especialmente llamativo, y es que todas parecen señalar una misma idea: la posibilidad de que la conciencia no esté completamente limitada al cuerpo físico. Esto no significa necesariamente que todas estén describiendo exactamente el mismo fenómeno, pero sí que nos muestra que esta pregunta ha acompañado al ser humano pues desde hace miles de años, y precisamente porque encontramos estas ideas en culturas diferentes. Además, las encontramos separadas por siglos y por miles de kilómetros. El fenómeno de los viajes astrales pues continúa despertando a día de hoy muchísimo interés, porque quizás una de las preguntas más antiguas del ser humano sea precisamente esta, ¿no? Si somos únicamente un cuerpo físico o si existe algo más allá de aquello pues, que podemos ver y que podemos tocar. Y llegados a este punto hay una pregunta que creo que debemos hacernos. Cuando hablamos de viajes astrales, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque seguramente muchas de las personas que estáis viendo este vídeo hayáis escuchado alguna vez este término, pero quizás no tengáis muy claro lo que significa exactamente. Desde las tradiciones esotéricas, un viaje astral se describe como una experiencia en la que la conciencia puede desplazarse fuera del cuerpo físico utilizando lo que se conoce como cuerpo astral o cuerpo energético. Y según esta visión, pues existe una parte de nosotros, una parte de nosotras que es capaz de percibir, de explorar o de experimentar otras realidades más allá del plano físico. Sin embargo, cuando hablamos de este tema desde la parapsicología, solemos utilizar una explicación algo más neutral. Hablamos en este caso de experiencias fuera del cuerpo o experiencias extracorporales, es decir, situaciones en las que una persona tiene la sensación de encontrarse fuera de su propio cuerpo mientras mantiene algún grado de conciencia. Y esto me parece importante aclararlo, porque independientemente de cuál sea la explicación que cada uno le quiera dar, lo que es verdaderamente interesante es la experiencia que describen las personas que han pasado por ella. Y aquí es donde encontramos algo que nos llama mucho la atención, y es que, aunque los testimonios puedan ser muy diferentes, existen ciertos elementos que se repiten una y otra vez. Muchas personas hablan de una sensación de vibración interna, otras describen pues, una sensación de separación del cuerpo, como si algo se desprendiera del cuerpo. Otras personas hablan de la sensación de estar flotando, de la sensación de elevarse,
o de encontrarse observando la habitación desde otro punto de vista. Y hay otro aspecto que aparece constantemente y es la claridad mental que tienen, el sentimiento de comprensión. De hecho, muchas personas que han vivido esas experiencias explican que no se sentían dormidas, que no tenían la sensación de estar soñando, sino todo lo contrario. Afirman sentirse completamente conscientes, capaces de pensar, capaces de tomar decisiones y de observar todo aquello que ocurre a su alrededor, y precisamente por eso muchas de ellas insisten en algo que resulta muy interesante. No te dicen tuve un sueño extraño, sino que te dicen he vivido algo completamente diferente, algo que perciben como absolutamente real, y eso no significa necesariamente que todas las personas estén describiendo exactamente el mismo fenómeno, pero sí que nos muestra que existe un conjunto de experiencias pues que se repiten una y otra vez en personas muy diferentes y que además no se conocen entre ellas. Y quizás pues esta sea una de las razones por las que los viajes astrales siguen despertando tanta curiosidad, ¿no? Porque nos obligan a hacernos preguntas, como hemos dicho antes, preguntas como ¿qué ocurre realmente durante esta experiencia? ¿Qué es aquello que está percibiendo realmente la persona? Si se trata de un fenómeno de la conciencia o no, si se trata de un estado alterado de percepción, o, como hemos comentado antes, de algo que todavía a día de hoy pues no acabamos de comprender por completo, y precisamente ahí pues es donde empieza la investigación. Y llegamos ahora a una de las preguntas que creo que más se hace la gente cuando descubren este tema, y es si podemos aprender a realizar un viaje astral o si es algo que simplemente sucede de una forma espontánea. Y aquí nos encontramos pues uno de los debates más interesantes dentro del estudio de estas experiencias, porque hay muchas personas que afirman haber vivido experiencias fuera del cuerpo sin haberlas buscado. Pues a veces esto ocurre mientras dormimos, durante el sueño, otras durante una siesta. Algunas personas además las describen que les han sucedido en momentos de relajación muy profunda, y otras cuentan que han sucedido de una manera completamente inesperada. Sin embargo, también encontramos a numerosos investigadores y autores que consideran que este tipo de experiencias podían favorecerse o desarrollarse mediante determinadas prácticas, y aquí aparece nuevamente Robert Monroe. Después de años estudiando sus propias experiencias, Monroe observó que muchas de ellas comenzaban de una manera muy concreta. La mente permanece despierta, pero el cuerpo se encuentra profundamente relajado. Es decir, el cuerpo parecía estar dormido mientras la conciencia seguía activa. Y esto resulta muy interesante porque otros investigadores llegaron a conclusiones bastante parecidas. Por ejemplo, tenemos otro investigador, Sylvan Muldon, que describió experiencias que comenzaban precisamente durante estados de relajación muy profundos, estados en los que la persona mantenía cierto grado de conciencia mientras el cuerpo parecía estar ya en el sueño. Más adelante tenemos también otro investigador, Oliver Fox, que es conocido por sus investigaciones sobre los sueños lúcidos, y Fox observó que algunas personas describían una transición muy curiosa entre el sueño lúcido y la sensación de encontrarse fuera del cuerpo. Y esto abrió una pregunta que todavía hoy sigue siendo objeto de debate. ¿Son los fenómenos astrales un fenómeno diferente? ¿O podrían estar relacionados, al menos en algunos casos, con los sueños lúcidos? Y aquí tampoco encontramos una respuesta definitiva, pero sí encontramos algo que puede resultar interesante. Y es que muchos de estos estados parecen compartir ciertos elementos, como son una mayor lucidez, una sensación
de claridad mental y la impresión de estar plenamente consciente durante la experiencia. También encontramos pues, una visión diferente a todo esto en las obras del autor, de Carlos Castaneda. Y aunque Castaneda no habla exactamente de viajes astrales en el sentido occidental del término, sí describe lo que él llama el arte de ensoñar, y según sus enseñanzas sería posible desarrollar otras formas de percepción durante el sueño y acceder a estados de conciencia diferentes a los habituales. Y aunque las interpretaciones pueden ser distintas, volvemos a encontrar una idea pues que se repite una y otra vez, ¿no? Y es esta posibilidad de ampliar nuestra percepción mucho más allá de la experiencia cotidiana, y quizás aquí pues haya algo importante que debemos entender, y es que cuando hablamos de aprender a realizar un viaje astral, muchas personas imaginan algo casi mágico, como si existiera una técnica secreta, como si bastara seguir unos pasos concretos y automáticamente ya está, se produce la experiencia, y no es así. La mayoría de autores no hablan de eso, hablan de paciencia, hablan de observación, hablan de una relajación muy profunda, hablan de desarrollar la atención y de aprender a observar los propios estados de conciencia. Porque independientemente de cuál sea la explicación final de estos fenómenos, todos estos investigadores parecen señalar en una misma dirección: la importancia de la intención consciente, la atención consciente, la relajación profunda y el entrenamiento de la percepción. Y quizás ahí pues se encuentra otra de las cuestiones más interesantes hablando de este tema, y es no tanto si podemos provocar o no un viaje astral, sino hasta qué punto conocemos realmente nuestra propia conciencia y las capacidades que todavía podían permanecer dormidas en ella. Y ahora pues nos aparece otra pregunta que probablemente pues muchos de nosotros o muchas de nosotras nos estamos haciendo, y es, bueno, pues si tantas personas describen experiencias parecidas, si estos relatos aparecen en culturas diferentes, si investigadores como Monroe han dedicado años a estudiarlos, ¿cómo podemos explicar todo esto? ¿Qué son realmente los viajes astrales? Y aquí es donde entramos en uno de los terrenos más interesantes de todo este fenómeno. Porque no existe una única explicación. De hecho, encontramos distintas teorías que intentan comprender qué puede estar ocurriendo. Algunas proceden de las tradiciones espirituales, otras de la parapsicología, otras de la psicología y otras de la neurociencia. Y lo interesante no es tanto pues acabar decidiendo cuál de ellas tiene razón, sino comprender qué nos aportan pues cada una, porque quizás la realidad sea mucho más compleja de lo que podamos imaginar. La explicación más conocida probablemente sea la que encontramos dentro de las tradiciones esotéricas. Según esta visión, pues el ser humano no está formado únicamente por un cuerpo físico, sino que existen también otros cuerpos o niveles mucho más sutiles, y uno de ellos pues sería precisamente el llamado cuerpo astral. Desde esta perspectiva, durante determinadas circunstancias, la conciencia podría desplazarse justamente utilizando este cuerpo energético, este cuerpo astral. Por eso muchas corrientes esotéricas interpretan los viajes astrales como experiencias reales de desplazamiento de la conciencia. Por otro lado, encontramos la visión espiritista. Autores como Alan Kardec hablan de la posibilidad de que durante el sueño el espíritu pueda desprenderse parcialmente del cuerpo, y según esta interpretación, determinadas experiencias fuera del cuerpo formarían parte de un proceso natural de la conciencia, y que algunas personas pues son capaces de recordar esta experiencia cuando se despiertan. Después encontramos también la perspectiva de la parapsicología. La parapsicología no parte de la idea de que todo tenga que ser espiritual, pero tampoco rechaza automáticamente aquellas experiencias que todavía no sabemos cómo explicar.
Lo que hace la parapsicología es estudiar el fenómeno, escuchar los testimonios, comparar las experiencias, buscar elementos que se repiten e intentar comprender qué es aquello que puede estar ocurriendo. Y eso pues, me parece especialmente importante y precisamente por eso a mí personalmente la parapsicología me parece una disciplina tan interesante, porque muchas veces tendemos pues, a situarnos en los extremos de las cosas, ¿no? O creemos absolutamente algo o lo rechazamos por completo. A veces aceptamos las cosas y a veces automáticamente rechazamos cualquier experiencia que no encaja pues, dentro de nuestros esquemas, y la parapsicología intenta situarse justamente pues, en ese punto medio, ¿no? El de la investigación, el de la observación, el de las preguntas. Porque quizá todavía no tengamos todas las respuestas, pero eso no significa que no merezca la pena el seguir investigando. La parapsicología no afirma que se trate de un fenómeno espiritual, pero tampoco lo descarta. Lo que hace, como hemos dicho, es estudiar el fenómeno, es analizar los testimonios, comparar las experiencias, buscar patrones y tratar de comprender qué puede decirnos todo esto acerca de la conciencia humana. Algunos investigadores pues, consideran que determinadas experiencias fuera del cuerpo podrían estar relacionadas con estados alterados de conciencia. Otras creen que pueden estar relacionados con los sueños lúcidos o con procesos disociativos o con determinados mecanismos de la mente. Y aquí hay algo importante también, y es que el que una experiencia pueda tener una explicación psicológica no significa que la persona que la ha vivido no la haya vivido como algo completamente real, ¿no? La experiencia existe, lo que cambia es la interpretación que acabamos haciendo de ella. Y finalmente, pues encontramos también las investigaciones que se realizan desde la neurociencia. Algunos estudios sugieren que determinadas zonas del cerebro relacionadas con la percepción corporal podrían intervenir en este tipo de experiencias, y esto ha llevado a algunos investigadores pues, a plantear explicaciones relacionadas con la forma en la que nuestro cerebro construye la percepción de nuestro propio cuerpo. Sin embargo, pues tampoco aquí encontramos todas las respuestas, y precisamente por eso el debate continúa abierto. Y quizás aquí convenga que nos paremos un momentito, porque a veces pensamos que solo puede existir una explicación correcta, que solo una respuesta es válida, o que necesitamos una teoría a la que aferrarnos y excluir a todas las demás. Y, como he dicho antes, la realidad quizás es mucho más compleja. Quizás algunas experiencias tengan componentes psicológicos, quizás otras estén relacionadas con determinados estados de la conciencia. Es posible que algunas personas las interpreten desde una perspectiva espiritual, y quizás pues, todavía existen aspectos del fenómeno que no podemos comprender. Porque si algo nos enseña la historia de la ciencia es que muchas preguntas tardan décadas, incluso siglos, en encontrar una respuesta. Y precisamente por eso pues, me parece importante el acercarnos a todos estos temas con la mente abierta, pero también pues, con un espíritu crítico, ¿no? Sin creerlo todo, pero tampoco rechazando todo. Porque quizá el verdadero valor de estos viajes astrales no sea únicamente el que intentemos encontrarle una respuesta definitiva, sino el que nos hagamos preguntas, ¿vale? El obligarnos a preguntarnos sobre la conciencia, sobre la percepción y sobre la naturaleza de nuestra propia experiencia humana. Y ahora llegamos a una de las partes dentro de este tema de los viajes astrales que probablemente despierta más curiosidad cuando hablamos de ellos, y son los encuentros. Porque una de las cosas que también más se repiten en los testimonios es la sensación de que durante esa experiencia no siempre están solos, sino que muchas veces están acompañados o acompañadas. Muchas personas cuentan que durante un viaje astral o durante una experiencia fuera del cuerpo se han encontrado
con otras presencias, y aquí encontramos también relatos muy diferentes. Algunas personas hablan de lo que se denominan guías espirituales, de presencias que transmiten tranquilidad, protección o una sensación de acompañamiento, y que no suelen describirlas como algo aterrador, sino más bien todo lo contrario. Muchas veces explican que sienten una enorme sensación de paz, una sensación de familiaridad, como si esa presencia ya formara parte de su vida, aunque no sepan exactamente quién es. Hay otras personas que también hablan de los llamados seres de luz, ¿no? de figuras luminosas o presencias que parecen transmitirles calma, comprensión o incluso algún tipo de enseñanza. Este tipo de experiencias pues también aparecen en personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, por lo que es un fenómeno que se ha estudiado desde distintos ámbitos. También encontramos relatos de personas que afirman pues, haberse encontrado con familiares o con seres queridos que ya han fallecido, y este tipo de experiencias pues, suelen resultar especialmente intensas desde el punto de vista emocional, porque algunas personas incluso cuentan que han mantenido conversaciones, que han podido abrazar a ese ser querido, otras simplemente pues, lo describen como una sensación de haberse reencontrado con esa otra persona, y muchas pues, aseguran que la experiencia les ha ayudado pues, a afrontar de otra manera la pérdida o el duelo. Pero no todos los encuentros tienen por qué tener forma humana. También hay personas que hablan de haber encontrado animales que parecen actuar como símbolos, como protectores o como guías. Y el tema de los animales aparece, por ejemplo, mucho en las tradiciones chamánicas, donde hay lo que se conoce como los animales de poder, donde determinados animales pues, representan cualidades concretas como la fuerza, la sabiduría o la intuición. Y también existen personas que nos hablan, pues que describen que han visto escenarios extraordinarios. Algunas hablan de lugares que no son capaces de reconocer, de paisajes muy diferentes a los de nuestra realidad cotidiana, o entornos que les representan o les mueven mucho a nivel simbológico. Ahora bien, no todas las experiencias son agradables. Algunas personas también describen encuentros que les generan miedo o inquietud. Hablan de presencias oscuras, de sensación de amenaza o de ambientes que les producen incomodidad. Y aquí es importante que seamos muy prudentes, porque la interpretación de esas experiencias puede ser muy diferente según la persona o la perspectiva desde la que se estudien. Algunas corrientes consideran que pueden tratarse de entidades independientes. Otras interpretan estas experiencias pues, como manifestaciones de nuestros propios miedos, de nuestras propias preocupaciones o de conflictos internos. Y también hay investigadores que consideran que las dos posibilidades están abiertas. Y quizá aquí pues lo que es importante no es encontrar tampoco la respuesta definitiva, sino pues entender que estas experiencias forman parte de los testimonios de muchas personas y que independientemente de cómo las interpretemos, pues suelen tener un impacto muy profundo en aquellas personas que las viven. Porque al fin y al cabo, pues cuando hablamos de entidades y cuando hablamos de encuentros durante los viajes astrales, no estamos hablando únicamente de lo que una persona ve, sino que también estamos hablando de cómo esa persona vive la experiencia, de qué significado le da y de cómo esa vivencia pues, puede llegar a transformar su forma de entender la realidad. Y llegados a aquí, otra de las grandes preguntas pues, que suelen aparecer cuando hablamos de los viajes astrales es si son peligrosos. Porque entre tú y yo, muchas personas sienten curiosidad o sentimos curiosidad por estos temas, pero al mismo tiempo también hay cierta sensación de miedo, ¿no? Miedo a encontrarnos con algo desagradable, miedo a que, ¿y si hago un viaje astral y no puedo volver? ¿Y si pierdo el control?
o simplemente miedo a experimentar algo pues, que no alcanzamos a comprender. Y aquí hay algo que me parece pues, también muy importante decir desde el principio, y es que si existe una recomendación que se repite una y otra vez en los libros, que nos dicen los investigadores y que hablan los testimonios de muchas personas, es que siempre hay que mantener la calma. De hecho, muchos autores coinciden en algo bastante interesante, y es que el miedo suele ser uno de los factores que más puede influir a la hora de vivir este tipo de experiencias. Cuando una persona se encuentra asustada, cuando una persona está nerviosa, cuando una persona está muy preocupada, esa emoción puede acabar condicionando la forma en la que se vive la experiencia. Por eso se insiste tanto en la preparación, en la relajación y en el equilibrio emocional, porque en la intención con la que una persona se acerca a este tipo de prácticas va a vivirlas en correspondencia, porque no es lo mismo que nos acerquemos desde la curiosidad que hacerlo desde el miedo. No es lo mismo el intentar comprender una experiencia que obsesionarnos en conseguirla. Y quizás una de las claves más importantes, y es que muchas tradiciones recomiendan preparar nuestro estado mental antes de hacer cualquier tipo de práctica relacionada con la conciencia. Hay personas que utilizan la meditación, otras pues que hacen ejercicios de relajación, algunas pues hacen algún tipo de oración, otras visualizan una luz de protección y otras simplemente dedican unos minutos pues a tranquilizarse y a centrarse. Y aquí hay algo curioso, ¿no? Y es que las prácticas pueden ser muy diferentes, las creencias también, pero todas persiguen algo muy parecido, y es el generar este estado interno de calma, de seguridad y de equilibrio. Desde una perspectiva espiritual, algunas personas interpretan esta práctica pues, como una forma de protección energética. Desde una perspectiva psicológica, pues también podemos entenderla como una herramienta que nos va a ayudar a sentirnos pues, más tranquilos, más tranquilas, más seguras, más seguros. Y quizás ambas cosas no tengan por qué ser incompatibles, porque al final, independientemente de cómo cada persona interpreta esas experiencias, pues hay algo que sí que aparece constantemente, y es que las experiencias resultan mucho más equilibradas cuando la persona está tranquila, cuando no actuamos movidos o movidas por el miedo y cuando la mente tiene la sensación de estar conservando el control. Por eso, si alguna vez hablamos de protección en relación a los viajes astrales, ¿vale? Personalmente creo que la primera protección es siempre el conocimiento. El comprender el fenómeno, el conocer las distintas interpretaciones, el entender qué sensaciones pueden aparecer, ¿no? Y acercarnos a esas experiencias desde el respeto y no desde el miedo. Porque muchas veces el miedo nace precisamente del desconocimiento, de aquello que no conocemos. Y cuando comprendemos mejor las cosas, dejamos de verlas como una amenaza y empezamos a verlas como una oportunidad para aprender. Y quizás esa sea una de las enseñanzas más importantes que nos dejan muchos investigadores. La calma, la preparación y el equilibrio emocional suelen ser mucho más importantes que cualquier técnica concreta de protección. Y ahora pues llegamos a otra de las preguntas que probablemente más se repiten cuando hablamos de los viajes astrales, y es la de ¿y si no vuelvo? Porque sinceramente esta es probablemente pues uno de los mayores miedos que tiene la gente cuando escucha hablar por primera vez de este fenómeno. La idea de salir del cuerpo puede resultar fascinante, pero para algunas personas también puede generar muchísima inquietud. ¿Qué ocurre si no puedo regresar a mi cuerpo? ¿Existe algún peligro real? ¿Puede una persona quedarse atrapada en este mundo astral y no volver al mundo material? Y aquí pues hay algo importante, y es que toca transmitir tranquilidad, no pasa nada, porque cuando revisamos los testimonios de los principales investigadores encontramos algo que es muy interesante.
Ni Robert Monroe, ni Sylvan Muldon, ni Oliver Fox, ni muchos otros autores que han estudiado este tipo de fenómenos describen casos verificables de personas que hayan quedado atrapadas fuera de su cuerpo y que no hayan podido volver. De hecho, ocurre precisamente todo lo contrario. La inmensa mayoría de los testimonios hablan de un regreso completamente natural y a veces la experiencia termina de una manera muy suave, pero no siempre. A veces la persona vuelve a sentirse en su cuerpo y despierta, pero otras veces el regreso puede ser más brusco, ¿vale? Algunas personas describen que tienen la sensación de que caen de nuevo al cuerpo o que hay una especie de tirón, que algo les tira a volver de repente, o incluso tienen la sensación de que han vuelto de golpe. Pero lo importante es que el regreso se produce de manera espontánea y esto es algo que aparece una y otra vez repetido en toda la literatura específica de este sector. Muchas veces, además, simplemente basta escuchar un ruido, sentir un movimiento o una emoción intensa o simplemente pues, el propio despertar natural del cuerpo para que la experiencia finalice. Y aquí hay una imagen también muy conocida dentro del mundo de los viajes astrales y es el famoso cordón de plata. Seguramente muchas de las personas que estáis viendo este vídeo y que habéis llegado hasta aquí, pues habéis oído hablar de él, del cordón de plata. Según determinadas tradiciones esotéricas, existe pues esta especie de vínculo energético que mantiene unida la conciencia con el cuerpo físico durante toda la experiencia. Algunas personas afirman pues el haber percibido algo parecido, ¿vale? Otras pues nunca han visto nada y otras interpretan el cordón de plata pues como algo simbológico, pero más allá de cómo cada uno quiera entenderlo, la idea que representa resulta interesante y hay que pues, pararnos allí y hay que mirarlo, ¿vale? Y es precisamente esa conexión permanente entre la conciencia y el cuerpo físico, porque si algo parece repetirse en los testimonios es que existe una tendencia natural al regreso, como ya hemos dicho, como si de alguna manera el cuerpo y la conciencia permanecieran vinculados durante toda la experiencia. Y pues eso también nos lleva a reflexionar sobre otro tema y es lo que decíamos antes, ¿no? Que muchas veces el miedo aparece cuando nos enfrentamos a algo que no conocemos, pero cuando comprendemos mejor pues, estos fenómenos, cuando conocemos los testimonios, cuando vemos lo que describen las personas que lo han vivido, pues ese miedo suele disminuir. Y eso fue precisamente lo que le ocurrió a Robert Monroe, que al principio sus experiencias le provocaban muchísimo miedo, llegó a pensar, pues que, como ya hemos dicho, ¿no? que estaba enfermo, que algo malo le estaba ocurriendo, pero con el tiempo acabó comprendiendo que siempre regresaba, que la experiencia tenía un final y que independientemente de cuál fuera la explicación, pues no estaba perdiendo el control. Y quizás esa pues sea una de las enseñanzas más importantes que podemos extraer de todo esto. El conocimiento muchas veces reduce el miedo y entender mejor estos fenómenos nos permite acercarnos a ellos de una manera más tranquila, con más curiosidad y con menos preocupaciones. Y llegados a este punto, pues después de todo lo que hemos visto a lo largo de este vídeo, probablemente la pregunta siga siendo la misma: ¿qué son realmente los viajes astrales? Y lo cierto, pues, es que a día de hoy seguimos sin tener una respuesta definitiva. Quizás algún día comprendamos mejor este fenómeno, quizás la investigación avance y aparezcan nuevos estudios que nos ayuden a entender qué ocurre realmente durante este tipo de experiencias, o quizás pues sigan siendo uno de esos grandes misterios que acompañan al ser humano desde hace miles de años. Porque si algo hemos visto a lo largo de todo este recorrido es que la idea de que la conciencia pueda ir más allá del cuerpo no es una idea nueva, sino que aparece en culturas antiguas, en tradiciones espirituales, en testimonios modernos y en investigaciones parapsicológicas.
y también en personas que, sin buscarlo, afirman haber vivido experiencias que han cambiado completamente su manera de entender esta realidad. Y quizá aquí no sea tan importante el encontrar una única respuesta. Quizá lo verdaderamente importante pues sea que nos sigamos haciendo preguntas, que nos sigamos cuestionando las cosas. Porque al final, cuando hablamos de viajes astrales, no estamos hablando únicamente de salir del cuerpo, sino que estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de la conciencia. Estamos hablando de quiénes somos realmente, de hasta dónde llega nuestra percepción y de si todavía existen aspectos de la experiencia humana que aún no comprendemos del todo. Y personalmente pues, creo que aquí es donde reside gran parte del interés de este tipo de fenómenos. No tanto en obtener respuestas absolutas, sino pues, en seguir investigando y en seguir observando. En mantener la mente abierta, pero como he dicho antes, ¿no? También el espíritu crítico, porque quizás algunas experiencias tengan, pues eso, ¿no? Una explicación psicológica, otras las podemos relacionar con determinados estados de conciencia, algunas personas las pueden vivir también desde una perspectiva espiritual y quizá pues todavía hay muchas cosas que no comprendemos y bueno, pues de hecho hay muchas veces, ¿no? que los grandes avances empiezan precisamente cuando somos capaces de reconocer que todavía quedan muchas preguntas por responder. Por eso, independientemente de cuál sea tu opinión sobre los viajes astrales, creo que hay algo en lo que todos y todas podemos coincidir, y es que estos fenómenos nos invitan a mirar hacia adentro, a reflexionar sobre nuestra propia conciencia, sobre nuestra percepción de la realidad y sobre los límites de aquello que creemos conocer. Porque quizá la gran pregunta no sea únicamente pues, qué hay fuera del cuerpo, sino qué somos realmente nosotros, qué somos realmente nosotras. Y esa pues, posiblemente sea una de las preguntas más fascinantes que el ser humano se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y ahora pues, me gustaría también conocer tu opinión, me gustaría saber si has vivido alguna experiencia que podías considerar un viaje astral y me gustaría pues que me lo escribas aquí en los comentarios, que yo te leo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, muchísimas gracias si has llegado al final de este vídeo. Si este vídeo te ha gustado, si te ha hecho reflexionar, si te ha resonado, dale a me gusta y compártelo con aquellas personas a quienes creas que les puede interesar. Te animo también a que te suscribas aquí a este canal para no perderte los próximos vídeos. Yo soy Olga Rull y esto es EON Formación, tu escuela de formación esotérica en Barcelona. Un lugar para aprender, para crecer y para reconectar contigo. Gracias una vez más y recuerda siempre que la magia está en ti. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.